Señoras y señores, prepárense, porque en Venezuela el circo chavista acaba de estrenar un nuevo número, el reality show de los milicianos juveniles. Nicolás Maduro, el hombre que se autoproclama defensor de la patria mientras se atraganta de arepas en Miraflores, ha decidido que la mejor manera de enfrentar a los buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe es entrenando a 319 muchachos chavistas para la resistencia revolucionaria. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre de dictadores payasos y corruptos. Continuemos. Sí, escucharon bien, 319. No 3.000, ni 30.000, apenas 319. Vamos, que con eso no alcanza ni para llenar un autobús del transporte público que ellos mismos destruyeron. El show empezó en La Guaira, a las orillas de Caracas, con bombos y platillos transmitido por VTV, ese canal que sirve menos para informar y más para lavarles el cerebro a los pobres incautos que todavía creen en el socialismo mágico. Según ellos, estos jóvenes son parte de la Juventud del Sub y de otras agrupaciones del Gran Polo Patriótico, que más que un polo parece un suéter lleno de agujeros, porque se les escapan hasta los propios dirigentes que ya no confían en Maduro. Y claro, el gran maestro de ceremonias no podía faltar, el mismísimo Diosdado Cabello, ministro de Interior y primer vicepresidente del Sub, alias el Capo del Martes. Él fue el encargado de dar la orden de que cada partido chavista forme sus propios cuerpos de combatientes. Como si la patria se defendiera con improvisados pelotones de fanáticos que apenas saben marchar en fila. Diosdado lo dice con la boca llena, que si los americanos nos amenazan, que si violan las leyes internacionales, que si la soberanía, que si la patria, pero lo que nunca menciona es el negociazo del narcotráfico, que es lo que de verdad puso a Venezuela en la mira de Washington. Porque no nos engañemos, mis panas, Estados Unidos no está mandando buques al Caribe por amor a los delfines ni por defender la democracia en Caracas. Allá Trump, Biden o el que venga siempre tienen el mismo libreto: combate al narcotráfico. Y no es casualidad que justo ahora duplicaron la recompensa por la cabeza de Maduro, de 25 millones a 50 millones de dólares. Imagínense, medio país haría fila para venderlo al mejor postor si la logística lo permitiera. Y Maduro, que no pierde oportunidad para victimizarse, responde llamando a filas a todo el mundo. El hombre habla como si fuera Bolívar reencarnado, cuando en realidad parece más bien un Guaidó pero con uniforme militar y un micrófono. Ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos, como si Venezuela tuviera de sobra hombres y mujeres listos para patrullar. Por favor. Con suerte medio millón son milicianos, y el resto son los mismos fantasmas que inflan las estadísticas para que parezca que aquí la revolución todavía tiene músculo. Pero aquí viene la parte graciosa: incluyeron a la Milicia Nacional Bolivariana en los famosos cuadrantes de paz. ¿Y qué son esos cuadrantes? Pues una especie de invento burocrático donde mezclan policías, civiles, milicianos y hasta los vigilantes de las panaderías para garantizar seguridad. Según Maduro, con eso se mejora la coordinación. Yo les digo la verdad, la única coordinación que va a mejorar es la de las alcabalas para sacarle plata a los que pasan. Y mientras tanto, en la Casa Blanca, la portavoz Caroline Leavitt advierte que Estados Unidos está dispuesto a usar todo su poder para frenar el flujo de drogas. Claro, porque allá sí creen que con barcos y soldados se resuelve el problema, como si el polvo blanco saliera flotando en el mar Caribe en cajitas con la cara de Maduro estampada. Lo cierto es que ambos lados juegan a lo mismo, a inflar amenazas para justificar sus shows políticos. Ahora, lo que más me divierte de todo este sainete es imaginar a esos 319 jovencitos entrenando. ¿Qué les enseñarán? ¿A hacer la cola más rápido para el club? ¿A esquivar las sanciones como esquivan los huecos en la autopista Caracas-La Guaira? ¿O tal vez a resistir con dignidad cuando no llega la luz por 3 días? Esa sí sería una verdadera resistencia revolucionaria: sobrevivir en Venezuela con sueldo mínimo y sin gas doméstico. Y ojo, que esto no es solo contra Estados Unidos. Aquí también hay un componente de teatro interno. Maduro necesita mantener la tropa chavista entretenida, porque hasta dentro del Sub hay descontento. Diosdado aprovecha cada cámara para recordar que él sigue siendo el número 2, y algunos dicen que está más cerca del 1 que del 2. Ya saben cómo es ese chisme de pasillo, que si Maduro está débil, que si Cabello mueve los hilos, que si la sucesión se acerca. Todo eso suena en Caracas, mientras afuera ponen a muchachitos a jugar a la guerra. Y aquí es donde no puedo dejar de tirar una pullita internacional. Trump, que fue el primero en poner precio a la cabeza de Maduro, ahora anda jugando a ser candidato otra vez, vendiendo el mismo discurso de mano dura que ya conocemos. Y Javier Milei,
que aunque está en Argentina, aprovecha cada entrevista para decir que Maduro es un dictador, mientras en su propio país no logra que el Congreso le apruebe ni la mitad de las leyes que propone. Si algo une a Trump, a Milei y a Maduro es que todos viven del show mediático, unos con dólares, otros con gritos libertarios y el nuestro con arepas revolucionarias. Pero volviendo al asunto serio, lo que estamos viendo es otro capítulo de ese libreto repetido que lleva más de 20 años. El chavismo se hace la víctima, el imperio se hace el héroe, y el pueblo sigue siendo el mismo extra sin voz ni voto en la película. Y mientras tanto, el hambre, la inflación y la migración continúan siendo los verdaderos enemigos de la patria. Así que, queridos oyentes de Voces del Presente, la próxima vez que vean a Maduro llamando a filas, no se sorprendan. El hombre vive de inventarse guerras que nunca va a pelear. Porque si de verdad se armara una confrontación seria, no quedaría nadie en Miraflores. Serían los primeros en salir corriendo, igual que corrieron de las sanciones, de las elecciones limpias y de la justicia internacional. En conclusión, 319 jóvenes chavistas marchando no van a detener ni a un pelotón de marines, pero sí sirven para la foto, para el show en VTV y para seguir vendiendo el cuento de que la revolución todavía respira. Respira, sí, pero con oxígeno prestado. Ahora, detengámonos un momento a pensar, ¿quiénes son estos 319 jóvenes que se anotaron para el entrenamiento básico de resistencia revolucionaria? Porque claro, VTV los muestra como soldados listos para defender la patria, con uniforme nuevecito y cara de yo sí creo en Chávez. Pero si rascamos un poquito, seguro encontramos otra realidad. Muchachos reclutados a punta de promesas, becas de la misión Sucre que nunca llegan, o con la ilusión de conseguir un carguito en la administración pública. Y es que en Venezuela ser chavista ya no es un asunto ideológico, es un asunto de supervivencia. ¿Quieres cupo en la universidad? Júrate bolivariano. ¿Quieres un combo de club más o menos decente? Canta el himno con la franela roja. ¿Quieres evitar que la Guardia Nacional te quite lo poquito que tienes en una alcabala? Ponte la gorrita con las 8 estrellas. Así funciona este circo. Pero lo más tragicómico es la logística. Porque mientras Maduro ordena desplegar millones de milicianos y formar cuerpos de combatientes, el país sigue sin gasolina, sin electricidad estable y con hospitales donde falta hasta el algodón. Imagínense a esos 319 jovencitos entrenando con fusiles de madera porque las armas de verdad están oxidadas en algún galpón de Fuerte Tiuna. La revolución bolivariana tiene más discursos que balas, más pancartas que botas. Y ahí entra otro personaje de este sainete, la Milicia Nacional Bolivariana. Los mismos que, en teoría, deberían patrullar junto a la policía en esos inventos llamados cuadrantes de paz. Díganme ustedes, ¿qué paz garantiza un señor de 60 años con barriga cervecera, vestido de verde oliva, cargando un arma que ni siquiera sabe limpiar? Porque la milicia, en la práctica, es eso, un batallón de abuelitos y amas de casa que un día venden empanadas y al otro hacen de soldados improvisados. Pero Maduro insiste. Dice que con esto mejora la seguridad ciudadana. ¿Seguridad de quién? Porque en los barrios, los que de verdad mandan son los pranes, no los milicianos. En el interior del país, las minas de oro están controladas por grupos armados que hacen lo que les da la gana. Y en las fronteras, ni hablemos, ahí el ELN y las disidencias de las FARC son los verdaderos dueños del terreno. Los milicianos solo sirven para la foto, para gritar consignas y para llenar actos en la Plaza Bolívar. Y mientras tanto, Washington juega su propio juego. Dicen que quieren frenar el narcotráfico, pero todos sabemos que los narcos no viajan en barcos de guerra ni hacen cola en el puerto de La Guaira. Ellos tienen rutas privadas, aviones, pistas clandestinas, acuerdos con militares corruptos. Si de verdad Estados Unidos quisiera cortar el negocio, miraría primero a los bancos donde se lava ese dinero, muchos de ellos en Miami o Nueva York. Pero claro, eso no conviene, así que prefieren el show mediático de mandar un destructor al Caribe y amenazar con que Maduro está acabado. Y hablando de shows, no podemos olvidar a los políticos de la región que aprovechan cualquier oportunidad para aparecer en cámara. Ahí tienen a Javier Milei, gritando desde Buenos Aires que Maduro es un dictador y que Venezuela es un ejemplo del fracaso del socialismo. Milei tiene razón en algo, esto es un fracaso monumental. Pero tampoco nos vengamos a engañar, él también vive del discurso, de decir que va a cambiar el mundo con motosierra en mano, mientras la inflación argentina sigue igualita. Lo que Milei no entiende es que en Venezuela ya pasamos por esa etapa. Promesas grandilocuentes, culpas al enemigo externo y al final, el pueblo pagando los platos rotos. Y Trump, por su parte, feliz de tener a Maduro como enemigo favorito. Porque a Trump le encanta tener villanos fáciles de señalar. Maduro es narco, Maduro es malo, Maduro es el diablo.
Y mientras tanto, se toma fotos con dictadores mucho peores en Asia y Medio Oriente. Si algo saben hacer los gringos es escoger bien a quien demonizar y a quien invitar a cenar. Pero volvamos a casa, que aquí también hay chismerío. Se dice en pasillos del sub que muchos cuadros jóvenes no creen en este entrenamiento de resistencia. Ellos saben que, llegado el momento, si hay un conflicto de verdad, los primeros que se van a salvar el pellejo son los jefes. Maduro en su búnker, Cilia escondida en algún palacio, Diosdado negociando quién sabe qué. Los que pondrían el pecho serían esos mismos muchachos, carne de cañón disfrazada de patriotas. Y ojo, que la cifra no es casualidad, 319 jóvenes. Ni 318 ni 320. Parece hasta un número inventado para sonar más exacto, más serio. Como cuando Maduro dice que hay 4,5 millones de milicianos, un número que ni el propio Excel del sub puede cuadrar. ¿De dónde sacan tanta matemática revolucionaria? Fácil, de la misma fábrica de cifras mágicas donde el dólar paralelo siempre va a estar controlado y la inflación siempre bajando. El problema, amigos, es que el tiempo pasa y la revolución ya no tiene cómo sostener el cuento. El chavismo vive de reciclar enemigos. Ayer era Bush, luego Obama, después Trump, ahora Biden. Y cuando no hay gringos a mano, se inventan conspiraciones internas, que si la oposición vende la patria, que si los traidores, que si el sabotaje eléctrico. Todo sirve para distraer. Y este entrenamiento de resistencia es exactamente eso, un show más para llenar noticieros y redes sociales, mientras la gente de verdad se pregunta cómo va a comprar el kilo de carne. Y yo les pregunto a ustedes, que me escuchan desde Voces del Presente, ¿quién va a defender a Venezuela de los verdaderos enemigos? ¿Quién entrena para enfrentar la corrupción, la escasez, la inseguridad, la migración forzada? Esos sí son ejércitos, pero ejércitos de hambre y desesperación. Contra esos no hay milicia que valga, no hay cuadrante de paz que funcione. Y mientras no se entienda eso, lo demás seguirá siendo puro teatro. Y claro, queridos oyentes, aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace en las esquinas, en los abastos y hasta en las colas del banco. ¿Qué pasa si de verdad Estados Unidos manda esos buques al Caribe? ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Mandar a Diosdado en taparrabos a defender las costas de La Guaira? ¿O quizás a Jorge Rodríguez con un megáfono, negociando la paz con los marines mientras juega dominó? La realidad es que aquí nadie quiere una guerra, ni los venezolanos, ni los gringos. Lo que quieren es tener el cuento armado. Maduro se hace el héroe antiimperialista, y Washington se vende como el salvador de la región. Y entre tanto, ambos sacan provecho, unos con petróleo y contrabando, los otros con contratos militares y propaganda electoral. Pero el chavismo tiene un problema serio, ya casi nadie se traga el cuento. La gente ve esas marchas de jóvenes con uniforme rojo y más que respeto, lo que genera es risa. Porque todo el mundo sabe que, al final del día, esos chamos terminan volviendo a sus casas sin agua, sin internet y con el estómago vacío. ¿De qué sirve entrenar para la resistencia revolucionaria si lo que no resisten es el apagón de las 6 de la tarde? Y ojo, que Diosdado Cabello lo sabe. Por eso en cada discurso se pone más bravo, más gritón, más amenazante. Ese hombre ya habla como si estuviera regañando a todo el país. Y entre dientes, lo que muchos sospechan, que está esperando su turno. Porque en política, amigos, no hay lealtades eternas. Y en Venezuela, menos. ¿Quién nos dice que mañana no veremos a Diosdado montado en la silla de Miraflores, diciendo que él sí es el verdadero continuador de Chávez? Y si no es él, será otro. Porque dentro del sub hay cuchillos afilados, aunque los escondan detrás de sonrisas. La crisis está golpeando tan duro que hasta los mismos chavistas empiezan a murmurar, ¿y si Maduro ya no sirve? Eso es lo que más miedo le da al hombre de Miraflores. No los marines, no los buques, no las sanciones, sino el cuchicheo dentro de su propio partido. Mientras tanto, afuera, la vida sigue igual de dura. ¿Cuántos de esos 319 jóvenes que hoy marchan uniformados estarán pensando en emigrar mañana? Porque la realidad es esa, la mayoría de la juventud venezolana no sueña con ser miliciano, sueña con un pasaje a Bogotá, a Lima, a Santiago, a Madrid. Sueña con un trabajo donde el salario no se esfume en un kilo de queso. Y aquí está la ironía más grande de todas. Maduro dice que entrena a jóvenes para defender la patria, cuando lo que de verdad hacen esos jóvenes es huir de la patria. Venezuela se quedó sin futuro, y lo único que le queda al chavismo es llenar plazas con muchachos que, si pudieran, estarían en cualquier otro lugar menos ahí. Por eso insisto, este entrenamiento no es militar, es teatral. Es una escenografía para mantener la ilusión de que la revolución todavía tiene fuerza.
Es el mismo libreto que han usado desde hace 20 años. Inventar amenazas, montar un acto, sacar a los medios del régimen y repetir 1000 veces el mismo discurso. Porque si de verdad se tratara de defender al país, lo primero sería defender la dignidad de su gente, y eso hace rato que lo entregaron a cambio de poder. Ahora bien, les confieso algo, yo sí creo que Maduro tiene miedo. Pero no miedo a Estados Unidos, no miedo a un desembarco ni a los marines. El verdadero miedo de Maduro es a quedarse solo, a que un día despierte y se dé cuenta de que ni siquiera los suyos creen ya en él. Porque así como Chávez arrastraba multitudes con su verbo y su carisma, aunque fuera para el desastre, Maduro solo arrastra silencio y apatía. Y eso, en política, es mortal. ¿Y saben qué es lo más sabroso? Que mientras Maduro monta su show de milicianos, Trump allá en Estados Unidos y Milei en Argentina lo usan de comodín electoral. Trump promete acabar con Maduro, Milei grita que Venezuela es la prueba del socialismo fracasado, y así todos se dan publicidad a costa del mismo personaje. Es como si Maduro fuera el bufón internacional, el ejemplo perfecto de lo que nadie quiere ser, pero al que todos necesitan señalar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo aguanta el teatro? ¿Hasta cuándo estos 319 muchachos, que apenas hoy marchan con botas prestadas, van a seguir creyendo que están defendiendo algo real? Porque lo cierto es que, llegado el momento, los buques se quedarán en el mar, los marines en sus bases, y Maduro en su palacio. Y los únicos que seguirán en la calle, con hambre y con rabia, serán los mismos de siempre, el pueblo. Y así, mis queridos oyentes, queda claro que lo de Maduro no es resistencia revolucionaria, sino resistencia escénica. El hombre es como un director de teatro malo que no consigue actores, así que agarra a 319 muchachitos y los pone a marchar frente a las cámaras de VTV. Ni armas modernas, ni estrategia militar, ni patriotismo auténtico, puro disfraz, puro cartón, puro socialismo mágico para rellenar titulares y darle la ilusión a los suyos de que todavía hay revolución. Pero mientras Maduro juega a la guerra, el pueblo sigue en la suya, sobreviviendo al apagón, al agua que no llega, a los salarios de hambre, a las alcabalas que te roban más que los ladrones, y a la eterna migración que vacía nuestras calles y llena las de otros países. Esa, y no otra, es la verdadera batalla que libra Venezuela todos los días. Y lo digo sin miedo, ningún marine necesita pisar nuestras costas para acabar con Maduro. Lo que lo va a tumbar, tarde o temprano, es la misma gente cansada de tanto show, la misma juventud que hoy lo aplaude porque no tiene de otra, pero que mañana lo va a abandonar como ya lo han hecho millones. Porque al final, la historia siempre pone a cada quien en su lugar. Y Maduro, por más discursos que eche, terminará siendo recordado no como un libertador, sino como el payaso que convirtió la revolución en un mal chiste. Así que, amigos de Voces del Presente, sigan atentos, porque esto apenas comienza. Hoy son 319 muchachos marchando, mañana puede ser Diosdado mandando señales de humo desde Miraflores, o Milei montando otro berrinche contra el zurdo caribeño. Y no se preocupen, que aquí vamos a estar para contarlo, con la verdad, con el sarcasmo, y con la voz que al régimen le molesta, la voz del pueblo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a destapar otro de los numeritos de este circo chavista. Porque mientras ellos juegan a la resistencia, nosotros seguimos aquí, resistiendo, pero a sus mentiras. Hasta la próxima, mis panas.